Sí. Como bien mencionábamos, hace unos días atrás el presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó el envío de un proyecto de ley que busca permitir a los padres de un mortinato inscribirlo, darle un nombre y poder sepultarlo con una identidad, lo que hoy no es posible en la legislación chilena. Un mortinato es un bebé que por diversas razones nace muerto, por lo cual la ley no autoriza inscribirlo con un nombre en el registro civil. La normativa actual solo permite hacerlo bajo la denominación de NN, hijo del nombre de la madre, que es lo que precisamente se busca cambiar. El proyecto de ley permitirá de esta forma que los padres que lo deseen, obviamente que esto es voluntario, puedan sepultar a sus hijos mortinatos de forma individual y bajo un nombre. Estamos en línea con Blanca Prat, es directora ejecutiva de la Fundación Amparos, una agrupación de padres que lo que busca es ayudar a los padres que sufrieron la pérdida de su bebé, que acompañan a quienes viven una experiencia similar. Blanca, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo, muy bien, muy agradecida de la oportunidad de hablar con ustedes. No, gracias a usted por atendernos. Blanca, cuéntenos un poquito cuáles son los alcances de este proyecto de ley que envió el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al Congreso para tratar y bueno, que habla sobre los mortinatos. Sí, los alcances de este proyecto tienen que ver con mejorar el trato que se le da a los padres y madres que han perdido un hijo antes de nacer o durante el parto, dado que hoy en día están bastante desamparados, no solo en el aspecto legal, sino que también en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo, en el ámbito social, porque estamos en una sociedad que en general evita hablar del tema de la muerte de los bebés. Bueno, en general intentamos no hablar de la muerte en ningún caso, pero en el punto especial de los bebés lo que ocurre es que como su vida fue tan corta y tan invisible, cuando muere un bebé, esa madre y ese padre después se enfrentan al mundo y el entorno constantemente les hace saber que su pérdida no tuvo mucho valor, de que la vida sigue, de que se tienen que reincorporar nuevamente y de forma rápida al ámbito familiar, productivo, en todos los ámbitos de la vida. Y las tasas de falta de cuidado y de problemas en salud mental, sobre todo de las mujeres que han tenido pérdidas, es realmente preocupante y hasta hoy no hay mucha conciencia de ello. Son mujeres y familias que tienen que vérselas solas y no existen, por lo menos acá en Chile, buenos programas de apoyo sociales para esta experiencia que es bien transformadora tanto física como emocionalmente para las mamás. Dentro de todo el tránsito de la experiencia de una madre desde que sabe que su hijo está muerto dentro del vientre hasta que tiene que tenerlo y inscribirlo y luego volver a la sociedad, nos encontramos con una cadena de hostilidades que ella tiene que superar y se ve enfrentada no solo superar la muerte de un hijo, sino que también lidiar con un contexto bastante indolente. Y dentro de ese panorama, este cambio tan mínimo que termina con la prohibición existente de nombrar a un hijo es muy simbólico, muy esencial y muy protector, y también yo diría reparador para aquellas familias que, por ejemplo, tuvieron que parir un hijo muerto, no tuvieron dinero para sepultarlo y el único recuerdo con que se quedaron es un certificado de defunción que dice que tuvieron a un NN. Buenas tardes, Blanca. Cristian la saluda. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Me quedo con esto último que decía usted, de justamente esto del recuerdo, y justamente esta ley viene a darles el derecho de poderles un nombre a ese hijo que perdieron, y justamente el hashtag de esta ley es "Tu nombre es mi recuerdo". En este proceso de sanación de las heridas que deben atravesar estos padres, ¿hasta qué punto es importante el papel que cumple el hecho de darle un nombre a ese hijo que ya no está físicamente con ellos? ¿Es muy importante el hecho de poder darle un nombre a este hijo que perdieron? Mira, esta ley tiene un aspecto que es súper fundamental de mencionar, y es que es voluntario. Porque como toda experiencia humana, hay mamás y papás que el papel fue algo que no
tuvo demasiada trascendencia, que tuvieron, por ejemplo, un embarazo consciente, que tuvieron la posibilidad de guardar ecografías, y que, por ejemplo, muchos embarazos que tenían un pronóstico fatal, en esos casos la familia se prepara para la muerte del hijo y puede preparar otros rituales simbólicos. Hay familias para las cuales el tema del papel no es tan importante. Hay otras, en cambio, que eso viene a ser un golpe más en esta cadena de indolencia que yo describía. Y también tiene consecuencias prácticas, ¿ya? Porque, por ejemplo, si cuando tú haces todo el recorrido del trámite tras la muerte de tu guagua, que es, tienes que firmar el papel de defunción en la clínica o el hospital en que tú quieres, al momento de que te inscribirlo, te dicen no, su hijo no tiene nombre, queda como NN. El papá generalmente, porque la mamá está hospitalizada, el padre va al registro civil, nuevamente quiere poner el nombre, le dicen no, su hijo no puede poner nombre, le dan el pase de sepultación. Y cuando llega al cementerio, en caso de que quiera sepultar a su hijo, y el cementerio no tiene la buena voluntad de ofrecer un nombre de fantasía, la lápida de ese hijo va a quedar con la inscripción en piedra de NN o de hijo de. Y tenemos casos de mamás que han perdido más de un hijo, que cuentan con 2 lápidas que dicen hijo de y su nombre. Entonces, tenemos que pensar que esta ley es primeramente voluntaria, porque depende de la subjetividad de cómo vive un proceso doloroso cada familia. Es una ley importante decir que no tiene ninguna implicancia en otros aspectos legales, por ejemplo en el Código Civil, no toca ningún aspecto del Código Civil y por ende no atribuye calidad de persona a ese bebé. Tampoco implica lo que acá se llama RUT, que es el registro numérico de tu identidad, tampoco tiene efectos patrimoniales. Entonces es una ley que tiene más que nada enfoque de derechos, ir en apoyo a un grupo que necesita terminar con esa prohibición. Podemos hablar de que detrás también está esta idea de que una ley no tiene por qué prohibir algo que no le hace daño a nadie, como es nombrar a un hijo. Y sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en el registro civil tú puedes inscribir casas, autos, otras cosas. Entonces, ¿cómo no tener un registro y poder tener en tu libreta de familia el nombre de un hijo que cambió tu existencia para siempre? Hablabas, Blanca, de que justamente muchas veces queda registrado este hijo como NN, hijo de, y el nombre de la madre. Ajá. Esto me lleva a pensar que muchas veces queda en un segundo plano el proceso de duelo del padre, que también perdió a su hijo. Por eso, si podés contarnos de tu experiencia, desde Fundación Amparos, ¿acompañan también a estos papás varones justamente que sufrieron esa pérdida? ¿Y cómo ves vos que vive el varón este proceso de duelo? Sí, bueno, lo primero que quiero señalar es que yo trabajo en la Fundación Amparos, pero toda la temática de la ley, yo soy vocera del colectivo Ley de Identidad NN, que agrupa no solo a Fundación Amparo, sino que a varias otras fundaciones de la sociedad civil, cuyo tema es la maternidad y el duelo, porque a partir de esta invisibilización del duelo gestacional y perinatal, tenemos la suerte de estar en una época que tiene la posibilidad de comunicarse. Entonces ha habido cada vez más agrupaciones de ayuda a estos padres, y gracias a las redes sociales contamos con muchas organizaciones que dan cuenta de la carencia y la necesidad de hablar estos temas, como la Fundación Ángel de Luz, Movimiento Mujeres Reivindica, entre otros. Respecto a la pregunta sobre los papás, la verdad es que es bien ingrata la travesía que hacen los padres por este duelo, porque a diferencia de la mujer, que es evidentemente más transformada por la muerte, los padres tienen que volver a trabajar inmediatamente. Ellos se quedan muchas veces a cargo de todos los trámites, que son muy fríos, y viven el duelo, si bien de una manera distinta, de una forma muy, muy pesada, porque además que se le atribuye a ellos también un rol
de fuerza, de pilar, de sostén, de apoyo, y dejan un poco de ser protagonistas del dolor. Y cuando no se dan instancias para que ellos puedan expresar esto o tener un tiempo para la conmoción que implica esta realidad, los duelos se complejizan. Y las depresiones, nosotros en la Fundación Amparo, es que desde hace 4 años nos llaman papás, muchas veces a los encuentros de papás en duelo van muchos hombres solos, ellos también acusan duelos muy complejos, depresiones y el rompimiento de parejas, que es muy usual tras un duelo no resuelto por la muerte temprana de un hijo. Buenas tardes, Blanca, mi nombre es Mariela, ¿cómo estás? Hola, Mariela. Yo quería preguntarte cómo está compuesta la Fundación Amparo y qué tipo de actividades. Hablabas de este tipo de charlas y bueno, si llevan adelante otras actividades para acompañar a estos papás en general. Sí, la fundación surge a partir de un encuentro de varios padres y madres que habíamos perdido hijos y dijimos, todos nos dimos cuenta de los solos que estuvimos, muchos tuvimos diagnósticos de corta vida de nuestras guaguas y en Chile hablamos de guaguas, de nuestros bebés, y había una soledad tremenda, desde que recibes un diagnóstico con un nombre extrañísimo hasta después todo lo que es si será posible sepultar o no, si tienes derecho a un descanso postnatal, en fin, muchas dudas. Y de ahí nosotros nos planteamos como fundación como acompañantes que apoyan horizontalmente a otros padres, es decir, papás y mamás que acompañamos a otros papás y otras mamás, diferenciándonos, por ejemplo, de terapias psicológicas o asistencia profesional, que es más bien complementario. Lo nuestro es un apoyo experiencial, desde lo vivido. Y en ese sentido, nuestros encuentros son muy sencillos, son espacios de escucha, de apoyo, de contención, de abrir redes de apoyo, por ejemplo, contar con una red de psicólogos sensibilizados e informados en la temática y, en fin, terapeutas que sepan del tema. Y nosotros hacemos encuentros individuales de parejas con otras parejas o padres de la fundación con otros padres o madres con otras madres y 4 encuentros anuales en grupo, que esos son netamente no en etapa de embarazo, sino que ya en etapa de duelo. Y esos encuentros son abiertos, gratuitos, llegan personas de todas las partes de la ciudad, incluso algunos viajan a Santiago porque lamentablemente aún no hemos tenido los recursos para estar en otras regiones. Y la riqueza de esos encuentros es maravillosa porque hay una diversidad de historias muy grande, pero también un denominador común de una soledad frente a esta experiencia que todos compartimos y solidarizamos y nos acompañamos en esos momentos. Blanca, vos recién, volvemos un poquito al tema del proyecto, ¿no? Un proyecto que, por lo menos en lo que es Latinoamérica, es un proyecto innovador, digamos, sabemos que viene por ahí, que viene más traído desde Alemania, desde España, pero que el presidente Piñera está dando un puntapié inicial y que probablemente produzca un efecto contagio en otros países de Latinoamérica. La voluntad del presidente está clara porque, obviamente firmó el proyecto y lo remitió al Congreso. Y quería preguntarte ahora lo que se viene, ¿no? ¿Cómo está la relación de fuerzas en el Congreso para aprobar este proyecto? Mira, antes que nada comentar que en Paraguay esto ya es realidad. Es realidad, mirá vos. Sí, en Paraguay ya es realidad. Yo sé que en Argentina se está intentando impulsar por la Fundación Era en abril, no sé en qué va. Y nosotros en Chile logramos, para plantear este proyecto, la firma de 7 diputados en la instancia que estuvo fundamentalmente marcada por la transversalidad. Es decir, tuvimos diputados desde derecha a izquierda que empatizaron con esta causa y firmaron el proyecto. Frente a este proyecto, este boceto, llegamos al Ejecutivo que era necesario su impulso. Y el Ejecutivo también se sensibilizó mucho con la causa y lanzó la iniciativa legal. Ahora tenemos que
entrar a la Cámara de Diputados y ahí ver cómo están los lineamientos. Ahora, yo creo que objetivamente no hay ninguna causa o razón por la cual oponerse al proyecto, porque tiene la característica de la voluntariedad, ninguna otra implicancia legal, y tiene que ver solo con un registro especial inspirado en lo que ya existe en Alemania, en España. Algunos obstáculos contingentes que hemos tenido tienen que ver con la desinformación y con las suspicacias que genera esta temática en un momento en que la ley de aborto está en boga, ¿cierto?, en muchos países, y las suspicacias políticas han intentado hacer ver como si este proyecto fuera un proyecto de un solo sector, y la verdad es que no es así. Esto es algo que está apuntando a un gesto de humanidad con esos padres, que también tiene que ver con el respeto a que los padres y madres decidan por ellos cómo llevar esta maternidad adelante, y que el Estado no tiene por qué imponer una prohibición que no daña a nadie el poder nombrar a tu hijo. Ahora, como punta de lanza de ojalá muchos otros cambios en el cuidado de la maternidad. Bien, según estuve leyendo, Blanca, esta ley Mortinato, corríjame si me equivoco, esta ley Mortinato es retroactiva, o sea que rige también para aquellos padres que sufrieron la pérdida de su hijo antes de esta ley. ¿Es así, Blanca? Es así, y esa es una noticia maravillosa, porque todos los que estamos detrás del colectivo y las miles de mamás que nos escriben y que están detrás de esta moción tienen ese vacío y esa carencia y ese maltrato, si se quiere decir, que hay que reparar. Entonces va a ser muy bonito que esos padres puedan llegar y estampar, ¿cierto?, el nombre de su hijo y quedarse con el nombre de su hijo en un documento oficial, y que se les reconozca simbólicamente la existencia de su hijo. Bueno, la verdad que una gran noticia, queríamos compartirla con toda la audiencia, este proyecto de ley del Mortinato que está en Chile ya encarrilado, y que probablemente por ahí, como bien decía Blanca, probablemente aquí también en Argentina surja este proyecto, y en distintos países de Latinoamérica. Blanca, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Ya, muchas gracias a ustedes, esperemos que prospere también en Argentina, en la región, y que no confundamos el cuidado de las mamás con otras leyes que defienden la libertad de decisiones, sino que veamos esto como es, que no hay ninguna suspicacia y que tiene que ver con un gesto de humanización al trato de quienes sufren los duelos perinatales y gestacionales. Y esperemos hablar con vos ya cuando esta iniciativa sea ley, y que obviamente le dé alivio a muchísimas familias y puedan encontrar en esto una contención importante del Estado. Así que esperemos hablar con vos ya cuando esto sea ley. Con gusto. Un abrazo grande, Blanca, y buen fin de semana allí por Santiago de Chile. Muchas gracias, para ustedes también. Saludos. Pasaba Blanca Prat, directora ejecutiva de la Fundación Amparos desde Santiago de Chile.